Y yo lloraba mientras caminaba en la calle con los dedos cortados del peso, porque yo me acordaba lo que yo vivía antes y lo que estaba aquí viviendo. Yo decía, ¿por qué estoy aquí? ¿Yo por qué sigo aquí? Porque yo sigo con las manos cortadas aquí en Canadá si yo pude estar en Venezuela en mi propio carro, viviendo una vida más tranquila, sin esta necesidad de estar aquí pagando penitencia en Canadá. ¿Qué hago aquí? Hace unos días leí un comentario en un video en Instagram que decía, y me dejó muy triste el comentario, decía como que viajé a Canadá con mi esposo y mis 2 hijos y tenemos en Canadá 4 meses y todo ha sido muy feo y nos vamos a regresar porque nos arrepentimos. Y yo pienso que una de las razones por las que las personas llegan a Canadá y se regresan es porque, o a cualquier país del mundo, eso no pasa nada más en Canadá, es porque llegamos al país y pensamos que por arte de magia en los primeros 6 meses en Canadá o 4 meses o el primer año, nuestra vida va a ser tal cual lo que soñamos que iba a ser o va a ser tan perfecta como eran nuestros países y todo va a ser hermoso, arcoíris y colores por todos lados. Y la realidad es que tristemente no es así. La realidad es que el primer año de vida en Canadá o los 2 primeros años o incluso los 3 primeros años son años bastante difíciles en los que las personas tienen ansiedad porque hoy en día las redes sociales nos muestran la vida que otros viven aquí y nos muestran las vidas bonitas que otros llevan aquí y mentalmente se nos olvida que esas personas que comparten su vida en Canadá hoy tienen en Canadá ya 4, 5, 6, 8, 10 años y que estas personas han pasado por lo que ustedes pasan hoy en día y la vida hoy se ve bonita, entre comillas, porque uno en social media además comparte lo bonito. Uno nunca habla de las partes feas de la vida, uno comparte lo lindo. Y uno espera que la vida de uno sea como la de esos creadores de contenido, que todo se ve perfecto, tiene el trabajo soñado, vive en una casa preciosa, tiene un buen carro, los hijos van al colegio, todo el mundo habla francés e inglés, no la maravilla. Y uno piensa que va a ser lo mismo. Y al uno darse cuenta que la vida no está siendo así, pues uno piensa que cometió un error y se quiere ir. Aquí yo siempre veo esto como 2 puntos de vista. Ustedes pueden irse. Viajar a Canadá y quedarse aquí no es como una competencia contra el orgullo o el tiempo. Esto no es como una cosa en la que es una tortura o un plan en que ustedes están pagando penitencia por algo que ustedes están pagando en la vida. No. Si la realidad de Canadá no les gusta al punto de que su vida es infeliz, pues váyanse, regresen a su país de origen porque nadie está obligado a quedarse aquí. Pero quiero que sepan una cosa. El problema no es Canadá, porque puede pasar lo mismo en Francia, en España, en Italia o en Inglaterra. El problema somos nosotros, que llegamos al país y nos hacemos sentir de que todo va a ser perfecto y nos obligamos a que todo sea perfecto y dejamos de vivir la experiencia de inmigrar, la experiencia de tomar un libro desde cero y escribirlo a nuestra historia. Porque aquí llegamos a un país con oportunidades nuevas, con una vida nueva, que tenemos que darnos tiempo para vivir. Entonces, ustedes pueden decidir volver o ustedes pueden sencillamente tomar tiempo y decir, ok, los primeros meses nunca van a ser fáciles, pero yo me quedo aquí porque tengo claro que mi objetivo es conseguir la residencia o la ciudadanía. Yo algo siempre que recomiendo es lo siguiente, o yo me imagino yo, cuando yo llegué a Canadá hace 10 años, yo me acuerdo, yo era una niña y era muy tonta, y me acuerdo que a mí me pegaba muchísimo algo y era lo siguiente. Yo en Venezuela nunca andaba en transporte público. Yo en Venezuela siempre andaba en mi carro. Y cuando llegué a Canadá, pues yo no tenía carro, yo andaba en transporte público. Y yo recuerdo que yo en Venezuela, miren el nivel de ridiculez, porque esto a mí me da vergüenza aceptarlo. Yo en Venezuela me acuerdo que yo estaba en mi carro montada y yo veía a la gente en la calle caminando con las bolsas de supermercado. Y que se veía que las bolsas pesaban. Y yo decía, uy, qué duro, pobre persona caminando con ese peso en la mano. Qué feo debe ser caminar con tantas bolsas en la mano y que uno sienta que las manos le duelen. Yo era así estúpida. Bueno, no estúpida, pero es que tenía una vida privilegiada y uno no puede por qué quejarse de eso. Es parte de quien fui yo y es lo que me hace tener aquí y estar donde estoy. Y yo después llegué a Canadá y yo no andaba en carro propio, yo andaba en transporte público y caminaba bastante con las bolsas en la mano y me cortaban los dedos. Y yo lloraba mientras caminaba en la calle con los dedos cortados del peso, porque yo me acordaba lo que yo vivía antes y lo que estaba aquí viviendo. Yo decía, ¿por qué estoy aquí? ¿Yo por qué sigo aquí? Porque yo sigo con las manos cortadas aquí en Canadá si yo pude estar en Venezuela en mi propio carro, viviendo una vida más tranquila, sin esta necesidad de estar aquí pagando penitencia en Canadá. Porque no es más caminar con las manos que le duelen, es que hace frío, es que hay nieve, es que uno camina encima un poco de nieve y no sabe qué hacer porque aparte tiene frío. O sea, son 1000 cosas que yo decía, ¿qué hago aquí? En mi caso, yo no tenía otra opción, porque Venezuela estaba destrozada.
al punto que no podía volver. Entonces yo me tenía que quedar aquí obligada. Yo estaba, o sea, no había otra opción diferente, era Canadá. Me podía ir a Francia, pero era como mi orgullo en contra de mi mamá, una ridiculez también mía, que yo decía, no, si me voy para Francia es que le hice caso a mi mamá, yo me quedo en Canadá. Entonces yo me quedé aquí en Canadá porque no había otra opción, pero yo me quería ir todos los días. Yo me levantaba y decía, es que tengo 6 meses, tengo 8 meses, tengo un año aquí y yo odio mi vida aquí. Y la lucha constante con esa vida que yo no quería seguir viviendo. Entonces, si yo me hubiese rendido y hubiese dejado que esa vida que yo tenía hubiese ganado, nada de esto que yo tengo hoy en día hubiese existido. Nada de Imiland, mis hijos no existirían, mi esposo no existiría, ustedes no estuviesen viéndome a mí, nada de esto existiría. Quizás mi vida fuese más bonita, más perfecta, menos perfecta en otro país, pero la vida que yo tengo hoy no la cambio por nada. Gracias a Dios yo no le permití a la Eddie de hace 10 años enfocarse en esa vida que llevaba en ese momento, que las manos le dolían de caminar con bolsas en la mano y muchas otras cosas. Trabajaba en trabajos muy duros, con jefes que eran súper malos. Pero si yo hubiese permitido que toda esa circunstancia me ganara, yo me hubiese ido de aquí. Así hubiese tenido otra opción, no hubiese tenido otra opción, yo me hubiese ido, pero yo, en mi mente, yo sabía que yo pudiese hacer algo mejor, yo sabía que yo podía tener una vida más bonita. Y eso es lo que quiero que ustedes sepan hoy, y es que no permitan que esas experiencias de los primeros 6 o 4 meses, y no importa si la experiencia que ustedes tienen les da pena aceptarla. A mí me da pena aceptar hoy en día que yo pensaba en eso de las bolsas de plástico, me da pena aceptarlo. ¿Por qué? Porque era privilegiada en Venezuela. Está bien ser privilegiado, está bien tener una vida bonita, está bien haber tenido comodidades, porque también está bien perderlas y aceptar que la realidad de la vida es otra. Porque, por ejemplo, sí, yo en Venezuela estaba en mi carro montada y yo veía a la gente caminar en la calle con las bolsas, pero yo vivía con miedo. Yo llegaba a mi casa a mi carro y tenía miedo de que me fuesen a robar. Me bajaba del carro, abría el portón, mirando que no fuese una moto para robarme o secuestrarme o matarme. Yo vivía con miedo constantemente. En Canadá caminaba en las calles con las manos que me pesaban, pero jamás tuve miedo a que algo me sucediera. Entonces, yo preferí mi problema canadiense al problema en Venezuela. Y lo mismo es lo que puede pasar con nosotros. Entonces, mi consejo hoy es que, aunque su vida en Canadá esté bien fea, aunque usted extraña su país, porque créame que usted nunca va a dejar de extrañar su país lo va a extrañar cada día de su vida, desde que se despierta hasta que se acuesta, las montañas, la comida, la arepa, el chicharrón, el jugo de lulo, el jugo de parchita, la patilla, todo lo va a extrañar. Pero si usted deja que esa nostalgia le gane, usted va a estar sacrificando una meta mucho más grande. Pero si mentalmente, emocionalmente, familiarmente usted su vida es un desastre y usted no puede más, primero obviamente busque ayuda porque está bien sentirnos mal y buscar una ayuda en alguien que nos pueda guiar, una guía, un psicólogo, algo que nos ayude a hacer terapia para mejorar esa situación en la que estamos. Y si vemos que no podemos salir de allí, es mejor aceptar que las cosas no sirvieron, tomar una pausa e ir a su país de origen, porque a diferencia de la EDI hace 10 años en Venezuela, ustedes tienen un país al que ustedes pueden volver. Ustedes pueden volver un tiempo, volver a Canadá, tomarse una pausa y regresar al país. No es una tortura tampoco. Pero sí mi consejo hoy es que lo intenten, que luchen y que no se tiren al vacío, pues porque las manos duelen cargando las bolsas. Porque si Eddie no hubiese intentado más y hubiese cargado bolsas, pues nada de mi vida hoy existiría. Entonces mi consejo es ese, no se dejen llevar por su vida hoy, porque su vida hoy no va a determinar la vida que ustedes van a tener en 10 años. Y la de Eddie hace 10 años eligió muy bien en quedarse aquí. Chao.